mucho en el Consejo Municipal, con mucha pirotecnia verbal, si se quiere, que está vinculada a un tema que es sensible y que también, hay que decirlo, el jefe comunal ha puesto en discusión muchas veces, que es el tema de la Carta Orgánica. Para los que no entienden de qué se habla cuando se habla del tema de la Carta Orgánica, es la norma o la letra que rige el funcionamiento institucional de la ciudad y que el año próximo tiene que aplicarse lo que se entiende como la convencional constituyente. Lo que pasa es que como se precipitó mucho de la discusión, hay todo un debate de cuándo se debe realizar la elección de los convencionales constituyentes, si conviene hacerlo el año que viene, que es un año electoral, si conviene hacerlo ahora, si ahora es un apuro, si no es un apuro hacerlo ahora, si en definitiva lo hagas ahora o lo hagas después, al fin de cuentas la aplicabilidad de la Carta Orgánica que se vote o que se elabore va a tener recién aplicabilidad cuando finalice el periodo formal de la anterior Carta Orgánica. Digo, hay un montón de discusiones que van más allá de la pirotecnia política y me parecía que era muy interesante poder dialogarlo con uno de los convencionales constituyentes de la Convención Constituyente anterior, el doctor Rodolfo Rodrigo, que está en línea con nosotros. Rodrigo, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Le pregunto, porque usted es conocedor en la materia, si un poco está siguiendo toda esta discusión donde un poco las intensidades suben y en realidad los tiempos formales en realidad no justificarían esa intensidad por momentos, ¿no? Bueno, sí, me parece a mí que es un tema menor. Me Ujú. parece que la circunstancia de cuando se elige y cuando se empieza, hay que cumplir lo que dice la Carta Orgánica de la revisión a los 20 años, está bien. Tampoco hay que ir a una precisión así de cirujano por decir estos son los plazos que están establecidos. Hay circunstancias políticas, sociales, de cualquier naturaleza que hacen que lo que debe es cumplirse el espíritu, que pase ese periodo y si no hay reformas en el medio, por necesidad de reformas que se proyectan, que están previstas en la propia Carta Orgánica, para la revisión total de la Carta Orgánica hay que buscar la circunstancia mejor. Lo importante es la administración bien de la ciudad, la administración bien de la política y de las normas jurídicas, que es la Carta Orgánica que lo... Me parece a mí esto que estás diciendo, he escuchado así, sin mucha atención te cuento, Ujú. eso de que si es un poco antes y un poco después, que si ahora, si después, que si convoca quien no convoca, convoca el gobierno municipal, cumplir las normas sí, pero tampoco ser tan calvo que te vean los sesos, porque que vas a hacer una cosa, una religión por las fechas y todas estas cosas. El propósito es que a los 20 años se revise la Carta Orgánica, más, días menos, es lo mismo. Yo creo que hay que aprovechar la mejor circunstancia política y social para hacerlo, porque acá lo trascendente es la ciudad, es la gente, es el gobierno municipal, más allá que un detalle técnico que es menor. No te digo violar normas, pero un detalle menor no le hace absolutamente nada. ¿Usted recordaba, porque digo, política hubo siempre, siempre se midieron los partidos políticos a la hora de una elección de convencionales constituyentes, hubo un poco de eso. Yo recuerdo que, si mal no recuerdo, usted participó en esa elección con su propio partido político en aquel momento, pero digo, ¿se discutió en estos niveles que parecen, porque digo, uno escucha algunas intensidades de la discusión? Yo no recuerdo que haya sido tan político partidaria la elección anterior, o por ahí me perdí algún detalle en aquel momento. No, ningún detalle te perdiste. Hubo una armonía de pensamiento porque acá los partidos políticos participaron porque son propias estructuras que tienen hasta una obligación electoral de participación porque si no te sacan la formalidad del partido como nos pasó a nosotros, más allá que seguimos vigentes, existentes, resucitando y creciendo por todos, con todos por Bariloche. Más allá de eso, hay una quita formal de personería política nosotros porque no participamos de las elecciones provinciales y nacionales. Esa fue la razón y nosotros no estamos hechos para elecciones de participación provincial y nacional, sino que local. Bueno, así decidió la justicia, no me importó demasiado eso porque la verdad que para transmitir el pensamiento no hace falta tener una estructura política propia, que ya hay bastante. Entonces, como que los partidos políticos lo han un poco se han definido, porque vos repasás la ideología de los partidos políticos de hoy,
Y todos tienen un pensamiento parecido. Hay dos pensamientos distintos, ¿no? El pensamiento, para decirlo crudamente, de derecha o de izquierda, los unitarios o los federales, los crudos y los cocidos, como la historia, de lo que es la historia argentina. Pero claro, es verdad, porque vos le decías a un radical, ¿en qué diferencias un radical social que con un peronista, con un socialista? No, no los diferencias mucho. Sí, claro, en los principios centrales de la ideología, como es en el gobierno nacional, el liberalismo o la mayor participación del Estado, ahí están las ideologías. Después en los partidos políticos, nosotros ciertamente en la Carta Orgánica conjugábamos todo. No hay una norma en la Carta Orgánica que tuviera el pensamiento, por lo menos de lo que partía de nuestros bloques, de Todos por Bariloche. No hay una norma siquiera que esté preñada de la ideología, de un tipo de ideología que pueda sustentar el partido. No, se pensaba en la ciudad, y esto es lo que tiene que pasar ahora, porque para pensar en la ciudad no precisás demasiado si sos socialista extremo, si sos liberal extremo, si sos comunista, si sos lo que sea. O sea que acá me parece que hay que eliminar la estrechez de pensamiento, elevarse por todas esas cosas, hacer una fuerte de estructura, así como para pensar, idear una carta orgánica y discutirla, y no dentro de la Convención Constituyente, sino antes. Vos sabés que, te lo cuento, ¿no? Estoy diseñando como una idea, la gente así de Todos por Bariloche estamos diseñando como una idea, que vamos a hacer algunas reuniones con los que invitamos y con los que quieran participar, por supuesto, partidos políticos o la gente que va a intervenir en la Carta Orgánica, para hacer un pensamiento previo de una Carta Orgánica que rija la ciudad. Esta Carta Orgánica maravillosa que tenemos, porque es maravillosa realmente, si vos le haces un análisis específico a la Carta Orgánica, decís, no hay cartas orgánicas como esta de Bariloche, que conjugó millones de cosas. Mucha gente habla y no le ha encontrado el sentido, no la ha leído, o no la ha estudiado, o no ha visto el pensamiento profundo. Pero la autonomía municipal que esta Carta Orgánica refleja, la defensa de la ciudad, el pensamiento por la ciudad, bueno, también parte del pensamiento filosófico de qué es una comunidad. Una comunidad es, bueno, como decía Montesquieu, nacida de la mano de Dios. La provincia son divisiones políticas, las comunidades, las ciudades, son otra cosa. Es el pensamiento del vecino, el de todos los días. Entonces, esta es una legislación para el vecino de todos los días. No importa si la elaboró y la planteó otra institución, le hizo un comunista, un peronista, un liberal, no importa absolutamente nada. Entonces le erra. Yo creo que el error parte desde que la gente que está muy metida en la política, hasta como fanatizada de su pensamiento, busca cualquier ocasión para prevalecer con su pensamiento. Acá hay una cosa muy superior que es la ciudad, ¿no? Yo creo que esta Carta Orgánica refleja exactamente, así fue el espíritu en la convención, Ujú. de la convención que lo elaboró en el 2007, 2007. Ese fue el espíritu de la convención. Bueno, ese espíritu hay que rescatarlo. Nosotros vos sabés que estamos con una idea de hacer una juntada. Voy a hablar con los referentes políticos de los partidos políticos, así como los líderes, y quiero hablar con el líder de cada grupo de los concejales voy a hacer unas reuniones, las voy a proponer, unas reuniones con una invitación a ver si le podemos transmitir este espíritu a todos y todos idear las cosas que hay que tocar de esta Carta Orgánica. En mi concepto no son muchas, le digo muy pocas. Hay que ver cómo se experimentó el gobierno, pero esta Carta Orgánica es para exhibición. Yo te digo, es de exposición esta Carta Orgánica porque refleja un pensamiento ciudadano, por lo menos desde la ideología de todos los convencionales en esa ocasión, que postergaron discusiones menores o cosas de echar culpas del uno al otro para gobernar bien y tener la mejor ciudad que se tiene. Lamentablemente no se pudieron desarrollar instituciones de la Carta Orgánica. En las críticas a la Carta Orgánica no está la crítica a los que incumplieron la Carta Orgánica, ese incumplimiento como ancestral que la tiene por muchas instituciones, que haría otro tipo de ciudad, porque tendría otro tipo de economía, además de la generación propia, y se evitaría esa fuga de divisas, de dinero, de todo que se va de la municipalidad para otros lados, donde son más astutos, por ejemplo, para llevársela, ¿no? Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Cristian. ¿Qué opinás del partido? A ver, la final lo vas a transmitir. Supongo que vas a hablar de eso, ¿no? No. Quería Pucha, bueno. hacerte una consulta acerca de esto, si es posible. Sí, por supuesto. Bueno, recién justamente por otras cuestiones estábamos acá con Mario hablando del paso del tiempo, de cómo arrasa.
y te quería pedir la opinión acerca de los 20 años, ¿no? Si no es un periodo por ahí demasiado largo, en tiempos en donde todo avanza a pasos agigantados, la tecnología y demás, si por ahí 20 años no es demasiado para revisar una carta orgánica y para hacer los retoques correspondientes. No, es que la Carta Orgánica no establece eso, ¿eh? La Carta Orgánica establece como una enmienda, o un proyecto de enmienda obligatoria para la revisión integral de la Carta Orgánica cada 20 años. Pero la Carta Orgánica tiene sus propios mecanismos para hacer enmiendas parciales todos los días de las cosas que hacen falta. Si una cosa hay que modificar, eso no son estructuras pétreas estas que la dejan para siempre. La propia Carta Orgánica la establece, tiene un sistema de enmienda que se puede hacer todos los años, todas las veces, bastante sencillo, y bueno, cuando hay buena voluntad y buena actitud, se pueden modificar cuestiones de la Carta Orgánica que le den basamento jurídico a las decisiones que se van sobre los hechos puntuales, pero no es que cada 20 años recién se toca eso, ¿eh? Rodolfo Rodrigo, nos parecía que era importante conversar en otro tono sobre el tema de la Carta Orgánica, así que le agradecemos la voluntad de habernos atendido y de haber entendido la propuesta, ¿eh? Bueno, Mario, listo, muchas gracias. Que ande muy bien, ¿eh?